Amigas, amigos de nuestra comuna, otro día más y esta vez para entrar en este ciclo de hablar de mis personajes, personajes notables en algún momento y que tuve la fortuna de cruzar con sus vidas para enriquecer la mía. Y es el caso de el personaje de hoy, el inolvidable escenógrafo, vestuarista e iluminador escénico y además hombre profundamente conectado con las artes escénicas, el maestro Antonio López Mancera. Les voy a platicar cómo fue que yo hago contacto con él. Primero, en 1972 se me invita a hacer una escenografía para una opereta vienesa muy famosa que es La Viuda Alegre. Y entonces como escenógrafo, pues yo podía entender, como arquitecto, yo podía entender, bueno, cómo aprovechar y cómo disponer las necesidades que planteaba el libreto para crear el espacio en que transcurre la historia. El primer acto es una sala de recepciones de una embajada, la embajada de Pontenegro, país ficticio. En el segundo acto, un pabellón en el jardín, lo que podríamos decir ahora un gazebo, en donde hay un kiosco, en donde pues la gente podía en un momento dado refugiarse y tener inclusive pues charlas de cierta intimidad. Y lo demás pues crear la atmósfera de un jardín, porque finalmente era un momento en el que los personajes del primer acto se reúnen en la casa de la protagonista, pero es en su jardín. Lo diríamos un banquete al aire libre. Y el tercer acto, pues cómo poder reproducir el Art Deco, el Art Nouveau de la Belle Époque del Salón Maxims de París. Entonces dije, bueno, pues más o menos. Se necesita, aquí van a bailar, aquí también van a bailar, aquí, bueno, pues necesito espacio, acomodar los muebles así un poco en la periferia, crear un escenario. Y conocía yo la obra, siempre he sido un apasionado de la ópera, del ballet, de la opereta y de la comedia musical. Entonces yo dije, sí, cómo no, sí lo puedo hacer. Pero necesitaba yo conocer cómo se hace una escenografía. Y me dirigí al Teatro Hidalgo, que está en la Avenida Hidalgo, a espaldas de Palacio de Bellas Artes, porque sabía que ahí iba a estar el maestro Julio Prieto, el gran maestro de muchos escenógrafos de aquella generación y autor de todo el proyecto de caja escénica de los magníficos teatros del Seguro Social que se hicieron allá durante el régimen de Adolfo López Mateos. Entonces yo lo fui a ver y con la ingenuidad de un mentecato como yo, me topo con el maestro Julio Prieto y yo muy así le digo, maestro, mire, hice esto porque me lo pidieron, yo tengo esta actividad, yo trabajo para un despacho de diseños de arquitecturas y me pidieron esto y bueno, sí, ¿cómo no voy a conocerlo? Es una obra muy famosa. Y me dice, bueno, está bien, está bien. Le digo, ¿cómo se hace esto, maestro? Y me dijo, mira, todos estos elementos los puedes hacer con trastos. Aquí te pueden explicar cómo son los trastos. Es un bastidor de madera, se coloca tela, manta, generalmente manta, se engrapa en las orillas muy tensa, luego se fondea y al fondearlo con pintura, la humedad encoge la manta y adquiere una tersura de pared. Y sobre eso ya pintas lo que tú quieras, molduras, estucos, lo que quieras. Ah, bueno, pues bien, no es a todo dar, sí, cómo no. Pero eso, ¿quién lo hace? Bueno, pues tienes que platica con los técnicos. Él estaba haciendo la escenografía de la obra El gesticulador de Rodolfo Usigli en ese teatro. Bueno, total, yo quería agradecido, lo saludé
Era el maestro Julio Prieto. ¡Guau! Cumplí, la escenografía quedó bien, la gente, inclusive, eso me sorprendió, porque cuando se abrió el telón, me había quedado bien. Ese majestuoso salón de recepciones de la embajada, ¿no? Y la gente aplaudió porque tenía luz, tenía unas columnas que parecían columnas griegas y muebles dorados, y una cosa así un poco chabacana y medio cursi, pero pues es parte del encanto de la opereta vienesa. Bueno, ya. Y el maestro López Mancera, bueno, 3 años después, en el 75, me invitan a formar parte del proyecto, digamos, creativo de una compañía muy importante, la compañía lírica de Cristina Ortega, la famosa soprano. Y entonces, bueno, pues sí. Y le dije, bueno, pues aquí van a tener un repertorio grande, La Verbena de la Paloma, Molinos de Viento, El Rey que Rabió, Doña Francisquita, El Conde de Luxemburgo, Frufru del Tabarán, varias, ¿no? Y le digo, y me dijo, no tengo dinero. Ah, pues, pues, está bien, muy bien, a ver cómo lo hacemos, le puedo hacer los dibujos y ya, ahí enseña usted los dibujos de los muchachos que canten. Me dijo, pero voy a conseguirte una entrevista con el maestro Antonio López Mancera. Le digo, ay, me encantaría, yo quiero aprender esto de la escenografía, me gusta. Y creo que lo que hice, pues más o menos quedó bien, pero me gustaría más porque pues la iluminación, las texturas, el color, la perspectiva, la importancia de la isóptica en relación con el público. Ah, pues voy a ver, me consiguió la cita y ahí voy. En el Palacio de Bellas Artes, por la entrada de Avenida Hidalgo, hay un portón donde se llega a lo que estaban las oficinas de la Dirección de Producción del Palacio de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces pues, me anuncié, ya sabían que iba a ir yo. Digo, que pase. Entonces, en su estudio, en su despacho, su oficina, ¿no? Tenía cuadros y muestras de telas y algunas maquetas y su escritorio. Pasa, siéntate, ¿cómo estás? Y le dije, maestro, yo quiero aprender lo que usted sabe hacer. ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo? Y me dijo, bueno, pues está en la Escuela de Arte Teatral, yo soy egresado, pero ahorita está en una situación un poco, pues ahí de ajuste del proyecto académico, pero bueno, pero pues no sé, mano, hay libros, hay información, hay muchos libros en inglés, en francés, en alemán, en ruso. Y le dije, bueno, pues, pero me dice, pero básicamente si tú tienes ya conocimiento de cómo se puede uno apropiar de un espacio y desarrollar algo, te voy a decir un truco. Lo demás lo puedes aprender. Yo te invito a que vengas así en calidad de oyente, calidad de como de invitado medio clandestino, a que veas lo que estamos haciendo en las producciones. Sí, maestro, ¿cómo no? ¿Quién sabe qué? Y me enseñó la red. Era una hoja de papel, hizo una cuadrícula. Me dijo, imagínate que cada cuadro es 1 metro por 1 metro. Y entonces, así lo estás viendo. Ahora yo te lo pongo así, ¿y cómo lo ves? Lo ves como en perspectiva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le ocurre a esa perspectiva? Pues que ahí se fugan los extremos y se van haciendo así. Si tú dibujas eso, estás ubicándote en la manera en que el público ve un escenario, más o menos en la fila 9, 12, depende de cómo está la pendiente del patio de butacas en relación con el escenario, pero ahí puedes ver, y ahí ves cómo, entonces después tú dibuja con toda la libertad que quieras, sé creativo, no te quedes a que una silla, no, pues, ¿qué silla? La época, la escenografía te da la época, te da el tiempo, te da el lugar y la acción te da la justificación de cómo debe desenvolverse tu escenografía. Ah, maestro, qué interesante. Bueno, pues después él facilitó, fue una cortesía extraordinaria, que podía yo ir
a las bodegas de Bellas Artes que estaban en Tacuba, en el pueblo de Tacuba, no en la calle de Tacuba, a buscar algo que pudiera yo usar para las escenografías que se iban a requerir. Y llegaba yo y decía, pues esta nos va a servir para esta obra y nos prestan este sillón, podemos llevarnos este biombo, oiga, este candilo, sí, entonces me lo anotaban, lo inventariaban, firmaba una hoja de salida y al día siguiente llegaba al teatro. Y en el teatro, pues, yo ahí dirigía, según yo, al personal técnico de TEUS, tramoyistas, electricistas, utileros y servicios generales. O sea, el personal técnico que está en el anonimato y que es el que opera las tripas de un teatro. Bueno, creo que yo hasta fui afiliado por el maestro López Mancera, pero yo me fui a Baja California y perdí contacto, así que nunca supe si fui o no. Y bueno, pues así fue. De repente estábamos montando la escenografía y me hacía el favor de acercarse al teatro. Estábamos en el Teatro Tepeyac, a veces en el Teatro Hidalgo, donde se presentaba y se anunciaba. Y entonces se iba yo, me acercaba a saludarlo, ¿cómo está, maestro? ¿Quién sé qué? Bueno, pasó el tiempo. Él siguió brillando como la gran figura. Fue uno de los más notables escenógrafos. Alumno de Julio Prieto, fue de los primeros egresados de la Escuela de Arte Teatral que en 1949 se fundó. México ha dado magníficos escenógrafos, magníficos. Yo he tenido la fortuna de conocer a dos que tres. Conocí al maestro Prieto, conocía su trabajo y esa conversación que tuve tan enriquecedora. El maestro López Mancera, que estuvo acompañando todas estas solicitudes de préstamo que él nos hacía, que yo me hacía responsable de que regresaran impecables, como las recibimos, tenían que regresar a las bodegas. También conocí a Félida Medina, que fui su alumno en un pequeño taller, un diplomado allá en Mexicali. Conocí también al maestro Alejandro Luna. Y bueno, hay una generación importante, Guillermo Berkeley. También conocí al maestro David Antón, pero el caso es el maestro López Mancera. Su importancia de 1952 a 1982, 30 años, fue director de producción de Bellas Artes. Después hizo escenografías de ópera, ballet, danza contemporánea, teatro, para distintas instituciones, asesoró proyectos para las cuestiones técnicas de la caja escénica. Un maravilloso hombre, un maravilloso personaje, simpático, amable. La última vez que yo lo vi fue en 1985, en Mexicali. Era el director general del Festival Internacional Cervantino. Y por un acuerdo con el Centro Cultural Tijuana, se había decidido que la obra que había inaugurado la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana, que fue de acá de este lado, con mi grupo de teatro, Los de a Pie, y que luego nos mereció pues, muchos elogios, se iba a presentar las versiones de los 6 estados de la frontera. Y el maestro López Mancera viajó desde Tamaulipas y luego hasta Baja California Sur a ver las obras de esta misma obra, cómo la representaba cada grupo local en cada uno de los estados. Y nos tocó que en Mexicali llegó, era un sábado en la tarde. En ese entonces la gente iba al teatro. Y se anunció, ¿no?, que la obra, es así como pensar que era un motivo de orgullo estatal, nacional, la patria estaba en juego, que nuestra obra iba a ser vista por el maestro Antonio López Mancera, que tenía un prestigio enorme en todo el mundo, no nada más
en México. Iba a estar presente para ver nuestro trabajo y tomar apuntes, comparar lo que ya venía viendo y después decidir qué, cuál es la que se escoge para ir al Festival Internacional Cervantino en representación de la frontera norte. Bueno, pues nosotros estábamos listos con nuestra obra, nos preparamos, presentamos la función. A la gente le gustaba la obra y el grupo tenía mucho atractivo. Era la época en que los grupos de teatro creaban público. Los de ahora viven de otras cosas, menos del público. Como que ya hay una ruptura. No quiero hablar de eso. Entonces, este eminente maestro fue, terminó la función, desde luego nos acercamos a saludarlo, a darle las gracias. La autoridad en ese momento del gobierno del estado lo invitó a una cena y nos fuimos a cenar con el maestro Antonio López Mancera. Qué charla con él, qué plática, qué tipo tan ameno, tan simpático era, tan profundamente amable, ¿no? Una calidad de ser humano excepcional. Entonces, bueno, pues terminó la cena, quién sabe qué, y dijo, yo no me quiero ir a dormir todavía. Ah, no, maestro, lo que usted diga. Vamos a tomar una copa por ahí, ¿no? Sí, vamos. Pues el grupo dijimos, pues, ¿a dónde vamos? Y entonces fuimos al Centro Cívico de Mexicali a un barecito, de un piano bar que dirigía y cantaba ahí Carmelita Labrada, una famosa compositora de canción romántica, bohemia, de allá de Mexicali. Fuimos, nos sentamos ahí con el maestro, tuvimos a todo dar, tuvimos las copas, él era genial, simpático. Y en el camino me dijo, me gustó mucho tu escenografía, Rodrigo. ¿Cómo en un escenario de 20 metros hiciste una escenografía que en 6 metros? Sí, señor, sí, maestro, de 6 por 360. Y ahí pusiste el lugar de la familia, esa pequeña familia que vive ahí. Muy bien. Pero para crear todo ese espacio y que no se viera ahí como un abandono, le extendiste con cordones, con cuerdas, hasta las orillas del escenario, hasta las piernas, digamos, de la cámara negra. Y entonces ahí, ¿qué hiciste? Colgaste ropa, tendederos, botes de basura, llantas abandonadas, muebles tirados ahí, sillas, pues lo que son esas ciudades de Cartonlandia. Y luego tu iluminación, me dijo. Me gustó mucho. Ay, maestro, pues qué bueno, quién sabe, pues ahí. Y entonces dijo, y me gustó mucho el trabajo de tus muchachos, ¿eh? Estos cuates no actúan, son personales. Pues sí, eso es mi preocupación, pues vas bien. Bueno, ya nos fuimos, ya muy noche, ya estuvo bien el abuso. Al día siguiente lo llevamos al aeropuerto. Nos despedimos de él y pues, le agradecí haberlo conocido y que hubiese inspirado lo que aprendí con él, porque yo después de aquella primera entrevista, pues me invitaba cuando iba a iluminar y me sentaba en una butaca atrás y él estaba ahí hablando con los técnicos desde un micrófono, un pequeño atril que le montaban entre las butacas y él ahí indicaba Palomino, me das el 43, que se refería a los reflectores, a las posiciones de las luminarias para iluminar sus escenografías. Y yo me metía para ver ahí a los técnicos trabajando, pintando, acomodando, trabajando. Todo lo que yo lo aprendí no en una escuela, lo aprendí con ellos, con los técnicos y con este gran maestro. Hubiera querido tener más tiempo de conocerlo, pero no fue así. Unas semanas después supimos que habíamos sido escogidos para el Festival Cervantino. Fuimos, llegamos, estando en nuestras habitaciones, fueron a tocar la puerta
una señorita, la asistente del maestro López Mancera. Y le dije: "Oye, queremos saludar al maestro". El maestro no vino, está un poco delicado, entonces no está ahorita aquí, pero me mandó entregarles esto. Es un cuadro, una serigrafía donde está Cervantes atrás está preso, ¿no? Cervantes está preso en unas rejas y Festival Cervantino y una belleza. ¿Dónde se quedó ese cuadro? Yo lo perdí en una mudanza. Algo valioso. Quien lo haya tenido no sabe lo que es eso, pero ahí se perdió. Y bueno, eso fue en el 85. 9 años después, según mis datos, el maestro falleció. Era un hombre joven, apenas iba a rondar los 70 años, con una carrera admirable y maravillosa. Antonio López Mancera, uno de los grandes escenógrafos, de los muchos que tenemos, pero es uno de los grandes del teatro mexicano. En el CENAR hay un teatro que se llama Antonio López Mancera, en su honor. Les digo que México ha dado al mundo enormes escenógrafos y uno de ellos es Antonio López Mancera. Eso es todo, amigos. Nos vemos mañana a ver qué sigue.